Capítulo 8. Duré, esa anciana lunática que se encargaba de los asuntos de Jaina, guió a Lorena hasta los aposentos de Lady Valiente, pero, una vez allí, comprobó que no había nadie en la habitación. Entonces se volvió hacia Duré, a la que sacaba una cabeza, y le preguntó: ¿Dónde está? Volverá enseguida, tranquilízate. Hace una hora que se fue para reunirse con ese jefe de guerra orco, debería regresar en cualquier momento. Lorena frunció el ceño e inquirió: ¿Está reunida con Thrall? Duré se llevó la mano a la boca y contestó: Oh, cielos, se suponía que no debía mencionarlo. Olvida lo que he dicho, por favor, querida. La coronel no dijo nada. Simplemente, se limitó a contorsionar su cuadrado rostro con el fin de proferir un gruñido con la intención de darle a entender a esa vieja que debía salir de esos aposentos. Lo cierto es que la estrategia funcionó admirablemente bien, ya que Duré abandonó rauda y veloz esa estancia tan rápidamente que se le cayeron los anteojos de la nariz. Un momento después, apareció Kristoff. Coronel. Duré me ha dicho que habéis venido a informar de una misión. Lorena posó su mirada sobre el chambelán. Al igual que la anciana, Kristoff era un mal necesario. Después de todo, una nación no se podía gobernar únicamente con soldados. Una de las primeras lecciones que le habían enseñado su padre y sus hermanos era que había que tratar bien a los intendentes y demás, pues eran los que realmente mantenían en funcionamiento una unidad y no los oficiales de alto rango. No obstante, Duré la irritaba tanto que no había seguido ese consejo con ella. Sin embargo, con Kristoff no le quedaba más remedio que seguirlo, pues era la mano derecha de Lady Jaina. Lorena esbozó una sonrisa forzada e intentó disimular lo mucho que le disgustaba a aquel individuo. Sí, chambelán, he de presentar un informe a mi señora, lo cual haré en cuanto llegue. Kristoff sonrió. Esa era la sonrisa más falsa que jamás había visto Lorena, lo cual era mucho decir, ya que se había pasado muchos años custodiando la fortaleza de Kul Tiras, donde esas sonrisas abundaban por doquier. Puedes entregármelo a mí. Te aseguro que se lo daré a Lady Valiente. Prefiero esperar a mi señora, si no te importa. Ha tenido que marchar por un asunto oficial, le explicó Kristoff, quien, acto seguido, respiró hondo. Podría tardar bastante. Tras obsequiar al chambelán con otra sonrisa hipócrita, la coronel dijo: Mi señora es una maga, en cuanto haya concluido lo que tiene que hacer, regresará al instante. Además, me indicó que la informara en persona. Coronel. Fuera lo que fuese lo que Kristoff estaba a punto de decir, no pudo escucharlo, ya que un estruendo repentino y un intenso destello de luz lo interrumpieron y anunciaron la llegada de Lady Valiente. La coronel siempre había pensado que no era una mujer que destacara por su aspecto, pero también había aprendido a edad temprana que nunca había que juzgar a un mago por su apariencia. Lorena se había pasado toda la vida procurando tener un aspecto lo más masculino posible, siempre llevaba el pelo corto, no se depilaba las piernas, llevaba un tipo de ropa interior que le permitiera disimular la forma de sus senos. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, muchas veces era tratada despectivamente por ser solo una mujer. A Lorena le resultaba asombroso cómo era posible que esa mujer pequeña y paliducha, de pelo rubio y ojos azules, se hubiera ganado el respeto de tanta gente. Lorena suponía que eso se debía en parte a su actitud. Siempre daba la impresión de ser la persona más alta de la habitación en que se encontraba, pese a que la mayoría de las veces era la más bajita. Solía ir vestida totalmente de blanco. Sus botas, blusas, pantalones y capas solían ser blancas. Pero lo más sorprendente de todo era que su ropa siempre conservaba su blanco resplandeciente. Si bien a un soldado le llevaba una semana entera al año limpiar el ribeteado blanco de su armadura para evitar que éste se volviera marrón o gris y, aún así, muy pocos lo conseguían, la ropa de Lady Valiente siempre resplandecía. Lorena suponía que eso no era más que una consecuencia fortuita, un mero efecto secundario de ser una poderosa maga. Coronel, por fin has vuelto. Lady Valiente se dirigió a ella como si hubiera estado en la habitación desde hace rato. Por favor, preséntame tu informe. Con rapidez y concisión, Lorena le contó a su señora, así como el chambelán, lo que ella y sus muchachos habían descubierto en el fuerte del norte. Tras escucharla, Kristoff frunció sus finos labios. Jamás había oído hablar de esa cosa llamada el filo ardiente.
Yo sí, Lady Jaina se había echado la capucha hacia atrás, de modo que sus rizos dorados habían quedado a la vista. A continuación, se había sentado a la mesa mientras Lorena presentaba su informe y, ahora, se había llevado un dedo al mentón. En su época, existía un clan orco con ese nombre, pero hace tiempo que fueron eliminados de la faz de la tierra. Y algunos miembros de la guardia de élite han mencionado ese nombre de pasada alguna vez. A Lorena no le gustaba el cariz que estaba tomando la conversación. Una cosa era que Stroff hubiera escuchado algo al respecto de esa organización y otra muy distinta, que esos rumores hubieran llegado hasta los guardias personales de su señora. Algo no encajaba. Se trataba de orcos, señora, de eso estoy segura. O tal vez querían que los tomarais por orcos, objetó Lady Valiente. Resulta obvio que utilizaron la magia para huir, lo cual ya es bastante desconcertante. Por tanto, también cabe la posibilidad de que pudieran camuflar su verdadera naturaleza por medios místicos. Al fin y al cabo todos sabemos que, si unos orcos atacan a unos soldados humanos sin mediar provocación alguna, nuestra alianza quedaría muy desestabilizada. También es posible que esos agitadores orcos estén utilizando el nombre de ese clan extinto para sus propios fines, apostilló Christoph. Lorena negó con la cabeza. Eso no explica por qué el hermano del soldado Stroff oyó hablar sobre ellos en una taberna de Teramore. Su señora asintió. Parecía sumida en sus pensamientos, como si hubiera olvidado que había otras personas en la habitación. Lorena había conocido a unos cuantos magos en su época y sabía que todos ellos tenían cierta tendencia a encerrarse en sí mismos para pensar. Sin embargo, al contrario que el resto de magos, quienes frecuentemente necesitaban que les pegaran un garrotazo en la cesera para poder prestar atención al mundo que los rodeaba, Lady Valiente normalmente era capaz de volver a la realidad por sus propios medios. Eso fue lo que hizo precisamente en ese momento. A continuación, se levantó. Coronel, quiero investigar al filo ardiente. Tenemos que saber quiénes son y cómo actúan, sobre todo si están usando magia. Además, ¿por qué intentan engatusar a los humanos para que se sumen a sus filas cuando ya cuentan con reclutas orcos? Debes llegar hasta el fondo de este asunto, Lorena cuenta para ello con quien haga falta. Tras escuchar esas órdenes, Lorena hizo un saludo militar con la espalda muy recta. Sí, señora. Christoph, me temo que voy a tener que partir de inmediato. Los truenagartos han logrado salir del monte del trueno y han puesto en peligro el barranco árido. Entonces el chambelán dijo, frunciendo el ceño. No sé en qué medida todo esto nos afecta o te afecta. Una parte del bosque que mantiene a raya a esos truenagartos dentro del monte ha sido arrasada. Y sé que los orcos no son los responsables de esa salvajada. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Preguntó Christoph con cierta incredulidad. Lorena tampoco podía creer que el chambelán acabara de decir tamaña estupidez. Es imposible que hayan sido los orcos. Entonces, se dio cuenta de que había hablado cuando no le correspondía y lanzó una mirada teñida de arrepentimiento a Lady Valiente. Lo siento, señora. Sonriendo, Jaina la calmó. No pasa nada. Por favor, continúa. Lorena volvió a posar la mirada sobre Christoph y dijo. Ni siquiera cuando los orcos se encontraban bajo la maldición de la Legión Ardiente habrían sido capaces de tal cosa. Los orcos siempre han reverenciado a la tierra de un modo que, francamente, raya en lo enfermizo. Lady Valiente se rió entre dientes. En realidad, yo diría que la tendencia del ser humano a abusar de la naturaleza es lo que raya en lo enfermizo. No obstante, la coronel ha presentado un razonamiento correcto. Los orcos son incapaces de hacer algo así, sobre todo sabiendo lo que podría pasar con los truenagartos. Eso nos deja como sospechosos a los trolls, que se han sometido voluntariamente a Thrall, a los goblins, que son neutrales, y a nosotros los aliados de Durotar, suspiró. Además, no hay nada que indique que todos esos árboles fueron cortados. Asimismo, toda esa madera tuvo que ser transportada de algún modo, pero no hemos recibido ningún informe acerca de que alguien haya divisado alguna caravana extraña por tierra o por aire. La única conclusión posible es que desaparecieron mágicamente. Lorena, a quien no le gustaba lo más mínimo el panorama que se estaba dibujando, inquirió. Señora, ¿crees que el filo ardiente ha tenido algo que ver con esto? Tras escuchar tu informe, coronel, me inclino por esa hipótesis.
Quiero que descubras si estoy en lo cierto. Christoph se cruzó de brazos, de tal modo que sus extremidades larguiruchas reposaron sobre su raquítico pecho. No entiendo por qué este asunto requiere que te ausentes de Ter Amore. Porque le prometí a Thrall que lo investigaría personalmente, replicó con una sonrisa irónica. Ahora mismo, para los orcos, soy la principal sospechosa de este acto vandálico contra la naturaleza, puesto que con mis habilidades sería más que capaz de talar esos árboles y teletransportarlos a otro lugar de Kalimdor. ¿Qué mejor manera puede haber de demostrar mi inocencia que descubrir la verdad por mí misma? Se me ocurren varias, contestó Christoph con cierta brusquedad. Lady Valiente se dirigió al otro lado del escritorio y se colocó delante del chambelán, cara a cara. Hay otra razón por la que debo investigarlo en persona. Es más que posible que en este asunto se esté haciendo uso de magia, de una magia muy poderosa. Si un mago de tanto poder se encuentra en Kalimdor, he de saber quién es y descubrir por qué ese mago en cuestión ha permanecido oculto hasta ahora. Vaya, pareces tener muy claro que se ha utilizado magia en este asunto. Christoph pronunció esas palabras con un tono tan petulante que Lorena se moría de ganas de darle un puñetazo. Acto seguido, el chambelán profirió un hondo suspiro y se cruzó de brazos. Aún así, supongo que es normal que estés preocupada. Esto ha de ser investigado, cuando menos. Retiró toda objeción al respecto. Su señora replicó con brusquedad. Me alegro de que apruebes mi decisión, Christoph. A continuación, Jaina regresó al escritorio y hurgó entre un montón de pergaminos. Partiré por la mañana. Christoph, tú te ocuparás de todos los asuntos mientras esté fuera, ya que no estoy segura de cuánto tiempo me llevará esto. Te autorizo a actuar en mi nombre hasta que regrese. Entonces, volviéndose hacia Lorena, añadió. Buena casa, coronel. Podéis iros. Lorena volvió a saludarla, se dio la vuelta y se marchó. Mientras salía de la habitación, escuchó cómo Christoph empezaba a decir algo pero no podía acabar, pues su señora lo interrumpió. He dicho que puedes irte, chambelán. Claro, señora. La coronel no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro gracias al patente fastidio con el que el chambelán pronunció esas últimas palabras. Había veces en que Jaina Valiente odiaba de veras tener razón. Nunca le había molestado equivocarse y Antónidas tenía la culpa, en gran parte, de eso. Su mentor le había inculcado nada más comenzar su formación que el peor pecado que podía cometer un amo era ser arrogante y también, que era el más fácil en el que caer. Cuando uno tiene tanto poder a su disposición literalmente, en la punta de los dedos resulta muy fácil caer en la tentación de creerse todopoderoso, le había dicho en su día el viejo mago. Es tan fácil que la mayoría de los magos caen en esa trampa. Esa es una de las razones por las que normalmente somos tan tediosos, eso último lo había dicho con una sonrisilla dibujada en su rostro. Pero tú no eres así, ¿verdad? Le había preguntado Jaina. Actúo así con frecuencia, le había respondido el mago. El truco consiste en reconocer ese fallo y en esforzarse por corregirlo. Después, su mentor le había hablado sobre los magos del pasado, como Aegwin y Medivh, los dos últimos guardianes de Tirisfal, quienes habían permitido que su arrogancia los arrastrara al abismo. Años después, Jaina colaboraría con Medivh y comprobaría que, al menos, se había redimido. Sin embargo, la madre de Medivh, Aegwin, no tuvo tanta suerte. La primera mujer guardiana, y alguien a quien Jaina había admirado durante casi toda su vida, cuyo único error en todos los siglos que ejerció como guardiana fue creer que había derrotado a Sargeras. De hecho, solo logró destruir a su avatar, permitiendo así que el demonio se ocultara en su propia alma, donde permaneció durante siglos hasta que Aegwin engendró a Medivh. Entonces, Sargeras se adentró en el alma del niño. Medivh fue el receptáculo que Sargeras utilizó para poder realizar su invasión, lo cual provocó que los orcos acabaran en este mundo, y todo porque Aegwin fue lo bastante arrogante como para creer que podía haber derrotado a Sargeras ella sola. Jaina se había tomado esas palabras muy a pecho, por lo que siempre dudaba de toda certeza. Todavía admiraba a Aegwin ya que, si ella no hubiera allanado el camino, la única respuesta que Jaina habría obtenido a sus esfuerzos por estudiar magia habrían sido unas sonoras carcajadas, en vez del escepticismo con el que fueron recibidos sus deseos.
gracias a su predecesora y a su propio poder de convicción, había logrado vencer las reticencias de Antónidas. A veces, el hecho de ser tan dubitativa había jugado en su contra. Por ejemplo, en su día, no había hecho caso a su intuición, que le había indicado que Artas estaba yendo demasiado lejos y siempre se preguntó si las cosas habrían sido distintas si hubiera actuado antes, si así habría logrado impedir su caída. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, sus dudas habían sido para bien. Asimismo, esperaba que esta forma de obrar la convirtiera en una líder más sabia para el pueblo de Teramore. En cuanto Thrall le contó que una parte del bosque que rodeaba el monte del trueno había sido destruida, supo de inmediato que eso debía de ser cosa de magia, de una magia muy poderosa. No obstante, esperaba estar equivocada. Pero esa esperanza resultó ser en vano. Abandonó sus aposentos en Teramore y, al instante, se dirigió directamente al bosque en cuestión. En cuanto se materializó en aquel lugar, prácticamente pudo oler el rastro a magia. No le habría hecho falta hacer uso de sus facultades mejoradas gracias a la magia para saber que alguien había utilizado un poderoso sortilegio en ese bosque. Ante ella tenía una serie de tocones, que se extendían más allá de lo que un humano alcanzaba a ver y desaparecían en una colina que llevaba a la montaña. Todos los tocones se encontraban cortados a la misma altura. Era como si una sierra gigante hubiese cortado todos los árboles a la vez. Además, los cortes eran totalmente rectos, sin ninguna imperfección ni mella alguna. Uno solo podía alcanzar tal nivel de perfección utilizando magia. Jaina conocía a la mayoría de magos que seguían vivos. Los pocos que aparte de ella eran capaces de hacer algo así no se encontraban en Kalimdor. Aún más, esa magia no se parecía en nada a todas las que conocía. Todo mago maneja las fuerzas mágicas de un modo distinto y, si uno era lo bastante sensible, era capaz de distinguir si ese hechizo lo había lanzado un mago u otro. Pero esa magia no le recordaba a ningún mago que conociera. Asimismo, le provocaba una ligera sensación de náuseas, lo que la llevó a pensar que podía tratarse de magia demoníaca. El hecho de que tuviera náuseas no implicaba necesariamente que fuera magia demoníaca, por supuesto, aunque siempre que Jaina había detectado restos de conjuros de la Legión Ardiente se había sentido mal. Lo mismo le había ocurrido con la magia de Kel'Thuzad cuando Antónidas se la presentó en el tercer año de la formación de Jaina. Eso fue cuando el archimago era uno de los mejores magos del Kirin Tor, mucho antes de que cayera en el abismo de la nigromancia y se convirtiera en un siervo del rey exánime. No obstante, la causa de esa devastación no era tan importante en esos momentos como sus consecuencias. Los truenagartos campaban a sus anchas por Barranco Árido y quizá aún más allá. Jaina tenía que dar con un lugar remoto donde reubicarlos, donde no pudieran arrasar las granjas y las ciudades que los orcos habían construido. Metió una mano bajo su capa y, acto seguido, extrajo un mapa. Una de las dos cosas que se había llevado del caos de pergaminos que había sobre su escritorio. Había decidido que las tierras altas de filo mellado eran el lugar ideal para reubicar a los truenagartos. Era una zona remota, situada en la parte sur de Durotar, al este de Trinquete, separada del resto de Durotar por unas montañas por las que a los truenagartos les costaría desplazarse. Además, esa región contaba con muchos pastos donde podrían pastar y con sitio más que suficiente como para que pudieran correr en estampida cuanto quisieran, así como con un arroyo que surcaba las montañas, que era casi tan caudaloso como el río del que solían beber en la montaña del trueno. De este modo, los truenagartos estarían a salvo y la población de Durotar, también. En un principio había pensado en trasladarlos más lejos incluso, por ejemplo, a Feralas, que se hallaba en la otra punta del continente, pero hasta los poderes de Jaina tenían sus límites. Aunque era capaz de teletransponarse hasta ahí con suma facilidad ella sola, si tenía que llevar consigo a centenares de truenagartos, era imposible. Después, sacó otro objeto de debajo de su capa. Un pergamino que contenía un conjuro que le permitiría detectar la mente de cualquier truenagarto que se hallara en el continente. Recitó el encantamiento y expandió la percepción de sus sentidos. Los truenagartos, al revés que la mayoría de los reptiles, tenían una mentalidad de rebaño similar a la de cualquier ganado, por lo que la mayoría de ellos seguían juntos a pesar de haber abandonado su hogar.
seguramente, hallaría a casi todos ellos pululando cerca del río que surcaba el barranco árido. Ahora mismo, se encontraban calmados y bastante dóciles, lo cual simplificaba mucho las cosas para Jaina. No obstante, de haber sido necesario, había venido preparada para inducirles mágicamente un estado de calma y serenidad. Los truenagartos iban de un extremo a otro en su conducta. O se comportaban dócilmente o salían corriendo en estampida, no tenían un término medio. Además, si los hubiera tenido que teletransportar en plena estampida, las cosas se hubieran complicado bastante. Aún así, prefería no molestar a los animales más allá de lo necesario, así que se alegró de que se mostraran cooperativos. Si un hechicero quería incluir a alguien en un conjuro de teletransportación, el sujeto tenía que hallarse en su campo de visión. Al menos, eso era lo que decían casi todos los pergaminos que uno podía encontrar sobre la materia. Sin embargo, Antónidas le había dicho en su día a Jaina que uno también podía incluir en su hechizo a todo aquel que se hallara en su campo de pensamiento. Lo cual requería que el mago expandiera su conciencia y entrara en contacto con los pensamientos de quien quisiera teletransportar. Ese método conllevaba muchos más riesgos, pues había muchos seres cuya mente era muy difícil o peligrosa de contactar. Normalmente otros magos, así como los demonios, estaban protegidos ante tales tretas e incluso alguien normal, pero con gran fuerza de voluntad, probablemente también habría sido capaz de resistirse. No obstante, con los truenagartos no existía tal impedimento. Ahora mismo, sus mentes estaban centradas en una de estas tres cosas: comer, beber o dormir. En eso y en correr muy rápido era en lo único en que pensaban normalmente los truenagartos, a excepción de la época de celo. Aún así, Jaina se pasó varias horas en ese bosque arrasado intentando contactar mentalmente con todos los truenagartos del barranco árido, así como con los rezagados que habían vagado hasta Cerro Tajo. Hierba. Agua. Cerrad los ojos. Descansad. Bebed a lengüetazos. Masticad. Tragad. Bebed. Dormid. Respirad. Por un momento, se sintió bastante perdida. Si bien era cierto que los patrones mentales de los truenagartos no eran complejos, también era cierto que tenía que controlar cientos de mentes, por lo que se sintió abrumada por sus necesidades instintivas de comer, beber y dormir. Apretó los dientes con fuerza e impuso su voluntad sobre los instintos de esos cientos de truenagartos. Después, masculló el encantamiento de teletransportación. ¡Qué dolor! Una agonía inimaginable se apoderó de la mente de Jaina en cuanto pronunció la última sílaba del conjuro. El bosque arrasado pareció derretirse ante ella y, acto seguido, volvió a cobrar su anterior forma. Un dolor más liviano se adueñó de la rodilla izquierda de la maga. Entonces, se dio cuenta de que se había caído al suelo y se había golpeado la rodilla con el tocón más cercano. Dolor. Estoy herida. Herida. Corre. 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 Supera el dolor. Corre, supera el dolor. A pesar de que unas perlas de sudor le cubrieron la frente, Jaina refrenó el tremendo impulso que quería empujarla a atravesar corriendo el bosque. Algo había ido muy mal al lanzar el hechizo de teletransportación, pero Jaina no se podía permitir el lujo de perder el tiempo investigando el porqué, ya que el dolor que había sentido cuando el conjuro había fallado también lo habían sentido los truenagartos por medio del enlace telepático que en esos momentos compartían. Esa agonía estaba a punto de provocar que se lanzaran en estampida, así que tenía que impedir que volvieran a atravesar corriendo barranco árido como locos. Su intuición le indicaba urgentemente que debía romper el enlace mental con esas bestias, pues intentar refrenar los impulsos instintivos de los nerviosos truenagartos era como intentar meter todo un océano en un cubo de agua. No obstante, la única manera de calmarlos era a través del enlace telepático. Cerró los ojos y se esforzó por concentrarse todo cuanto pudo con el fin de lanzar un conjuro que Antónidas le había explicado en su día que estaba diseñado para calmar a monturas que corcoveaban. Apretó con tanta fuerza los puños que temió clavarse las uñas y hacerse sangrar, invirtió todas las energías y la fuerza de voluntad que logró reunir en ese hechizo mientras intentaba cerciorarse de que alcanzaba a todos los truenagartos con él. Momentos después, todos esos reptiles se encontraban dormidos.
Jaina a duras penas logró mantener el vínculo telepático con ellas, pues un hondo agotamiento se apoderó de su ser. El esfuerzo realizado para letargar mágicamente a esas criaturas había sido demasiado. Le dolían las extremidades y le pesaban los párpados. Si ya normalmente los sortilegios de teletransportación eran extenuantes, el hecho de haber querido desplazar a tal número de reptiles y de que el conjuro hubiera terminado de manera tan abrupta había logrado agotarla hasta límites insospechados. En esos instantes, Jaina únicamente quería tumbarse en el suelo y dormir como dormían los truenagartos, pero no podía permitirse ese lujo. Con ese hechizo, esos reptiles solo dormirían 6 horas, aunque, probablemente, menos, ya que los efectos del hechizo se difuminaban al afectar a tantos sujetos. Tenía que descubrir qué había en Filo Mellado que le impedía completar ese encantamiento. Se sentó, cruzó las piernas, dejó ambos brazos inertes y se dispuso a controlar la respiración. A continuación, una vez más, expandió sus percepciones. Esta vez, en dirección a las tierras altas de Filo Mellado. En concreto, hacia una pequeña zona situada en el centro de esa región montañosa. No le llevó mucho tiempo dar con lo que estaba buscando. Alguien había tejido una red de hechizos de protección por todas esas tierras altas. Desde tan lejos, Jaina no podía precisar con qué clase de magia habían levantado esas protecciones. No obstante, esos conjuros habían sido diseñados con el fin de, entre otras cosas, impedir que otro mago pudiera emplear hechizos de teletransportación en esa zona para proteger cualquier cosa que se hallara en ese lugar. Jaina se puso en pie y se concentró. Estaba a punto de lanzar el encantamiento que la teletransportaría a Filo Mellado cuando, de repente, decidió no hacerlo. Metió una mano en una pequeña bolsa que llevaba atada al cinturón y sacó de ahí un poco de cecina. Una de las primeras cosas que Antónidas le había enseñado era a tener en cuenta que la magia dependía también del físico del mago y que había que comer si uno quería recuperar fuerzas físicamente. Muchos magos se han echado a perder, le había explicado, porque estaban tan concentrados en descubrir las maravillas de la magia que se olvidaron de comer. Cuando ya le dolían las mandíbulas de tanto mascar esa dura carne seca, Jaina, que ya había repuesto fuerzas, lanzó un conjuro que le permitiría aparecer en un lugar situado más allá de los sortilegios de protección que rodeaban esas tierras altas. La única contrariedad que planteaba el hecho de que hubiera decidido comer antes de teletransportarse era que los rugidos que solía dar su estómago como efecto secundario del hechizo serían más pronunciados ahora que tenía tanta comida a medio digerir en la tripa. No obstante, en cuanto apareció en su lugar de destino, superó de inmediato esa incomodidad estomacal. Ahora se hallaba de pie en una pronunciada pendiente que, más o menos, señalaba el inicio de las tierras altas. Tanto por debajo como por detrás de ella, había un precipicio. Delante, tenía las praderas. Apenas tenía espacio suficiente donde poder estar de pie. Esos hechizos de protección eran invisibles a simple vista, claro está. Jaina, sin embargo, podía percibirlos. No eran particularmente poderosos, aunque tampoco tenían por qué serlo para cumplir su función. De hecho, si su misión era ocultar a alguien o algo, Jaina cada vez estaba más convencida de que ese era su verdadero fin. Era mejor que no fueran muy potentes, ya que si fueran muy poderosos, habrían llamado ya la atención de cualquier mago. A esa corta distancia, Jaina también pudo reconocer con qué tipo de magia se habían realizado esos encantamientos. La última vez que había percibido algo así había sido durante la guerra, en compañía de Medivh. Era magia de Tirisfalen, pero se suponía que todos los guardianes habían muerto, incluido Medivh, el último de ellos. Deshizo esas protecciones mágicas, lo cual no le resultó difícil ahora que sabía que estaban ahí, con un mero gesto. Acto seguido, echó a andar para explorar las tierras altas y se detuvo únicamente para realizar un conjuro de ocultamiento para poder desplazarse por esas tierras sin ser detectada. Al principio, se encontró con lo que esperaba. Un conjunto de praderas, salpicadas de arbustos repletos de frutas, y algún que otro árbol de vez en cuando. Soplaba un viento procedente del Mare Magnum, canalizado por las montañas, que mecía e hinchaba la capa blanca de Jaina.
Si bien el monte del trueno había estado nublado, como las tierras altas se encontraban por encima de las nubes, hacía sol y el cielo estaba despejado. Jaina se echó hacia atrás la capucha de su capa para poder disfrutar de la caricia del sol sobre su rostro. Pronto, dio con el primer indicio de que alguien se estaba escondiendo ahí. Alguien había recogido recientemente la fruta de varios de esos arbustos. Mientras proseguía ascendiendo colina arriba, se topó con un pozo, junto al que había un montón de leña. Entonces, al otro lado de un gran árbol, divisó una enorme cabaña, donde una serie de hileras de plantas, casi todas verduras, aunque también había alguna que otra especia, estaban plantadas de una manera ordenada en un terreno situado tras la cabaña que se hallaba más o menos nivelado. Un momento después, pudo ver a una mujer. Iba vestida únicamente con un raído vestido de lino de color azul celeste. Andaba con firmeza y, en cuanto se aproximó al pozo, Jaina se percató de que era tremendamente alta para tratarse de una mujer. Ciertamente, era bastante más alta que Jaina. Además, era tremendamente mayor. Un gran número de arrugas surcaban un semblante que Jaina pensó que debió de ser muy hermoso en su día. La mujer mantenía su canoso pelo en su sitio mediante una diadema de plata deslustrada y tenía los ojos más verdes que Jaina jamás había visto. Su color encajaba a la perfección con el del agrietado colgante de jade que llevaba al cuello. De repente, a Jaina se le erizaron los pelos del cogote, pues creyó reconocer a esa mujer. Aunque nunca antes la había visto, claro está, había leído sobre ella en ciertos textos cuando era una aprendiz, donde se la describía siempre como una mujer de gran altura que llevaba el pelo recogido con una diadema de plata y que poseía unos ojos sí, todo el mundo mencionaba siempre sus ojos de color de jade. Si se trataba de ella, eso explicaría la presencia de esos hechizos de protección, ya que se suponía que había muerto hace mucho entonces, esa mujer puso los brazos en garras. Sé que estás ahí, así que deja de gastar fuerzas en ese conjuro de ocultamiento, le espetó a Jaina mientras llegaba al pozo, donde bajó un cubo hasta el fondo del mismo, manipulando una cuerda con ambas manos. Sinceramente, qué malos enseñan hoy en día a los jóvenes magos. La ciudadela violeta se ha ido al guano, está claro. Jaina anuló el hechizo de ocultamiento. La mujer se limitó a chasquear la lengua mientras bajaba el cubo mediante la cuerda a la que estaba atado. Soy Lady Jaina Valiente. Gobierno Teramore, la ciudad humana de este continente. Me alegro por ti. Cuando vuelvas a esa tal Teramore, deberás trabajar más en ese hechizo de ocultamiento. Con esa cosa tan torpe, no podrías esconderte ni de un sabueso resfriado. Jaina, cuyos pensamientos volaban en esos instantes a gran velocidad, se dio cuenta entonces de que esa mujer únicamente podía ser quien creía que era, por muy imposible que pareciera. Magna, es todo un honor para mí conocerte. Creía que habías muerto. La mujer resopló a la vez que tiraba de la cuerda hacia arriba, con la boca tensa por el esfuerzo que conllevaba subir el cubo lleno de agua. Estoy muerta, Lady Jaina Valiente de Teramore, tan cerca de la muerte que ya poco importa que siga viva. Y no me llames Magna. Ya no soy esa mujer, que vivió en otro tiempo y en otro lugar. Uno nunca puede desprenderse de un título así, Magna. Y me resulta imposible dirigirme a ti de otro modo. Eso solo son memeses. Si quieres dirigirte a mí, será mejor que me llames por mi nombre. Llámame a Ewin.